antes de ganar dinero en internet, ya sea creando contenido, ya sea como influencer, ya sea como creador digital, como marketing o cualquier tipo de actividad que hagas, es necesario que veas este video. Porque en este episodio no solamente vamos a tratar la actividad como tal, sino también cómo te relacionas con Hacienda, la importancia y las obligaciones tributarias que tienes a la hora de generar ingresos. Soy Isbeth Heldes, jurídica IMM Consulting, y estoy con un experto de impuestos, David Cárdenas, gestor administrativo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Es muy fácil ahora que vengan al despacho asesoría como para darse a relacionar con la actividad de influencer. Efectivamente, estamos haciendo un hype en las consultas de los autónomos en el despacho, pero con un matiz, están llegando ya cuando están generando ingresos. Ya operativa la actividad. Operativa 100% la actividad, pero de cara a la agencia tributaria, cero obligaciones formales presentadas. Creo que esto también es como la forma, la nueva era de las opciones ilimitadas que tiene el Internet de generar ingresos y que toda la sociedad como tal ve una oportunidad grande de monetizar por medio de las redes y intentar improvisar un poco y de repente esto se vuelve muy grande y ya están generando ingresos. Sí, a ver, el Internet es un abanico, es una puerta infinita para generar dinero. Pero yo siento que con las consultas que hemos tenido y las personas que hemos asesorado, es ese miedo de la agencia tributaria, de tributar, de presentar impuestos, de llevar todo ya formal. Creo que esperan a empezar a generar, a ver si esto me va bien y vale, y ahí sí lo hago lo que tengo que hacer como tal. Formalmente, Realmente. haciendo, pero igual ya has ganado dinero. Ya anteriormente ya ganaba dinero porque si no, no estuviesen tomando el paso de un asesoramiento. David, es difícil hablar con un tipo de personas que se dedican a ser influencer de temas de IU. Es complicado explicarles como estas figuras o este mecanismo que tienes que empezar a pagar ahora a partir de tus ingresos. En un principio, la temática y la estructura empresarial del influencer es un poco compleja. ¿Por qué? Porque tenemos que estar hablando del IVA en territorio común, del IVA intracomunitario, de IVA fuera de la Unión Europea, que se llaman las exportaciones e importaciones de servicios. Eso solo en el ámbito del IVA. También tenemos que llevarla al ámbito del IRPF. Entonces, en principio sí es un poco complicado, pero con una buena planificación, un buen esquema de cómo funciona el autónomo, lo van cogiendo, lo van pillando. Ya. Volviendo a la base inicial. Para todos aquellos que nos están viendo y que de repente se están encontrando con una actividad que ya están haciendo permanentemente y regularmente, ¿cuándo se deben dar de alta? Cuando tenga mejor envergadura esta actividad o cuándo es el momento perfecto. Una vez tú asesoras a un cliente, ¿cuándo le dices que debe formalizar con Hacienda la actividad? A ver, con Hacienda se tiene que formalizar desde el minuto cero que empieza a generar dinero. Desde el primer céntimo que gana. Desde el primer céntimo que gana se tiene que formalizar. Sí que es cierto que hay influencers que esperan a tener un poco más de conocimiento para poder dar el salto. Pero para lo que nos dice la normativa es que un empresario desde el primer momento en que empieza a ejercer la actividad de forma habitual, empleando medios, ya sean propios, materiales, para la consecución de una contraprestación económica, se entiende que ya está ejerciendo la actividad económica y de cara a Hacienda hay que declarar en el modelo 036, que es la declaración censal. O sea que realmente volviendo a la premisa inicial, la declaración de la actividad se debe hacer desde el minuto cero. Se tiene que hacer desde el minuto cero. Y es muy implica No. rendimientos. Hay una confusión. Hay una confusión que la gente piensa que todo lo que yo facture o todo lo que yo genere es susceptible de presentar, de declarar los impuestos, de tributarlo. Pero si bien es cierto es que toda actividad, ya sea empresarial o profesional, Sí. tiene unos gastos que son propios de la actividad. Entonces, cuando uno va a declarar los impuestos, es los ingresos que yo estoy tributando menos los gastos que tengo afectos a la actividad y ese beneficio final es el que yo voy a tributar. Cuando se está empezando, de normal hay una mayor cantidad de gastos que ingresos. Entonces, posiblemente cuando estemos tributando, pues vamos a tributar cero o vamos a tributar en menos.
o si vamos a tener rendimiento, pues tributamos el positivo. La realidad es que cualquier sujeto que quiera pretender ganar ingresos o hacer una actividad por internet debe declararla desde el minuto cero. Si su objetivo al final es ser empresario o profesional. Tengan en cuenta que los influencers van a trabajar con plataformas. uh, Inicialmente empiezan generando recursos a través de las plataformas, ya después van a venir empresas que le van a exigir el registro formal. Pero en el minuto cero, que son las plataformas, TikTok, Instagram y todo lo demás, ellos ponen unas pautas y a partir de ahí empiezan a monetizar. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Ellos no le van a exigir la factura formal como lo haría una empresa aquí en España. Claro. Entonces ellos dicen, bueno, estoy generando recursos, dinero y después sí, tributo. El problema es que Hacienda se puede enterar Y se queda. y se va a enterar. Exactamente. Entonces, la declaración de la actividad debe ser finalmente de que tú realmente tomas esa decisión con tal de pretender permanentemente ganar dinero por internet. Es una decisión difícil, pero al final eso se trata de ser emprendedor, hacer un poco y asumir el riesgo como tal. Claramente hay que asumir el riesgo. O sea, cuando el empresario, el influencer ya lo tenga claro que esa es su línea, mi recomendación es ir a un gestor, un asesor fiscal que sean expertos en la materia de influencer, comercio digital, todas estas nuevas tecnologías y que lo pueda asesorar correctamente. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de MM Negocios, nosotros ya tenemos clientes con este tipo de actividades, somos prácticamente expertos en llevar un, un desarrollo en una actividad que no era muy común y que para muchos de ustedes también no es común. Entonces es bueno que tengamos eso en cuenta. Tú que evidentemente ya tienes esa experiencia con gente que ha venido de SEO y que ha empezado y ahora tienen una carrera fantástica. Claramente. Oye, una cosa, en cuanto a los influencers, ¿cómo los podríamos llamar? ¿Empresarios o profesionales? Depende. Va a depender siempre de la actividad que ellos vayan a ejercer y cómo se va a catalogar de acuerdo al IAE. El IAE es el Impuesto de Actividades Económicas, que es un código en el cual la agencia tributaria clasifica la forma en cómo se tiene que tributar. Entonces, hay actividades económicas que se encuadran por la parte empresarial y hay actividades económicas que se encuadran desde la parte profesional. La mayoría de los influencers, como es una actividad personalísima, van por la parte profesional. No, y sobre todo tener en cuenta que el concepto de empresario profesional tampoco está muy clarificado en el derecho tributario. Entonces yo creo que más que en todo te guías por la actividad. Sí, en principio lo que hacemos es como cuéntanos un poco lo que están haciendo, cómo están monetizando y a partir de ahí vamos catalogando qué pues actividades vamos a ponerle. Entonces puede ser publicidad Sí. y creación de contenido, que es la parte audiovisual. Entonces ahí van dos actividades, que al final monetizo uno solo, pero estoy ejerciendo tres actividades totalmente distintas. Claro. Antes de monetizar en una plataforma digital, sea cualquiera que sea, no estamos hablando solamente de redes sociales, ¿qué debería hacer? Como hablemos ya materialmente, ¿qué debes hacer? ¿Cómo te das de alta? A ver, para darse de alta hay que cumplimentar el modelo 036, que es la declaración censal de la agencia ¿Ya tributaria. existe un epígrafe especial para... No hay un epígrafe, no hay un epígrafe especial que diga influencer, no lo hay. Es lo que yo le decía anteriormente, tenemos que hablar con el influencer, saber cómo está monetizando y en base a eso determinar en qué actividad se puede encuadrar lo que está ejerciendo en el momento. Yo creo que usar un poco la analogía de su actividad es lo que prácticamente queremos. Un influencer que él mismo se graba con su cámara, edita y lo sube, ahí van dos actividades totalmente distintas. Entonces, es lo que tenemos que saber realmente cómo está monetizando para encontrar el IAE que le corresponda. Porque en base al IAE es que se tienen que pagar los impuestos y tributar y se puede catalogar de una forma u otra forma. Sí, porque a ver, hoy en día también tenemos como muchas clases de influencers, estos que son de manera educativa, que dan clases online, que monetizan en redes. Entonces, ¿cómo haces ahí como para diferenciar? Las actividades económicas de formación, hay unas que van con IVA
régimen general y otros van con exento de IVA, dependiendo del tipo de formación que estén dando y en el público que se estén enfocando. Entonces, si hay influencers que solo se dedican a empresas extranjeras, que su nicho no es las empresas españolas, entonces estamos hablando que son influencers que están obligados a presentar IVA, pero exentos en la medida de que van a emitir sus facturas como una exportación de servicios. Entonces, no es que haya un englobe para todos los influencers, sino la matriz de cada uno, detallarlos, saber estructurarlos fiscalmente, cómo es que van a empezar. Tengo una pregunta, por ejemplo, si alguien lo está viendo y efectivamente ya está en las redes sociales, está intentándolo, pero más tarde ya está esencialmente como empresario, ¿cuándo se considera que es empresario o profesional de esto? ¿Solamente por el hecho de crear contenido? No. Con el hecho de crear contenido, una persona que todos los días se levanta, crea un video, se toma la molestia de editarlo, subirlo a las redes sociales, no quiere decir que ya sea influencer. Claro. Es en el momento que ya empiece a generar dinero, empiece a cobrar pautas, empiecen a pagarle las plataformas por X views. Ahí ya estamos hablando de influencer. Entonces estamos hablando de toda la producción de crear contenidos, vender contenidos, crear cursos, generar ingresos por esos cursos. Lo que se habla de una, una actividad de forma habitual y continuada, implementando medios propios o materiales con el fin de obtener un rendimiento económico, dinero. Pero la gente no entiende eso, hay que especificarlo muy bien porque a veces piensan que, no, pero si solo he ganado 40 euros por ese contenido, ¿qué he hecho? Pero si solo ganas los 40 euros de forma puntual y no te ganar dinero, pues no quiere decir que tengas que darse de alta para poder tributar eso. Pero si la finalidad es ganar más dinero, Si ya lo tiene de forma, la palabra puntual es continuar claro, claro. y la implementación. Debe ser que no tenga rendimientos como tal en este momento, pero si su finalidad, porque al final cuando somos emprendedores, ya sea cualquier cosa, sea por ser influencer, por crear contenido, o por tener un bar, por tener un locutorio, qué sé yo, cualquier actividad, tu principal objetivo es ganar dinero. Claro. Y a ver, y es verdad, o sea, el principal objetivo es generar Claro. dividendos, generar utilidades, generar dinero. Y ahí como en las redes sociales ese afán de ya generar utilidad, generar dinero, pero muchas empresas cuando se crean, los 2, 3 primeros años pierden dinero. El autónomo también, cuando se crea, hay autónomos que el primer año puede estar perdiendo dinero porque estoy invirtiendo más de lo que estoy atrayendo en calidad de negocios. Entonces, un autónomo se puede dar de alta, puede tener pequeños rendimientos, 40, 100, 200. Mi operativa es más costosa porque estoy invirtiendo en cámaras, en luces, en escenario. Claro, has invertido eso en tu negocio, entonces que tengas o no ingresos en este momento, pues yo creo que es muy relevante para Hacienda. Tú al final tienes un objetivo claro porque estás haciendo una actividad continuada. Entonces ahí está lo que tú acabas de decir de los medios, tanto materiales como humanos. Claro. E incluso, pues, si el empresario o el autónomo ya está dado de alta esencialmente, esas compras, si no superan cierto tope, se pueden ir directamente al gasto que se lo pueden deducir. Claro, claro. Es cuando yo ya empiezo a tener el beneficio de sus gastos, me la traigo para el presente y voy llevando como a tablas. Claro. Entonces, no es que tenga que empezar a pagar o a tributar impuestos de una vez, Claro, eso. a medida que vaya generando. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, todas esas personas que de alguna manera quieren empezar con la actividad, porque, claro, pueden pasar meses y no generar ningún ingreso. Como cualquier actividad, que no estamos hablando solamente de la influencer o de crear contenido digital. Claro. Muchas veces cuando tienes una actividad, por decirlo así, física, tampoco ganas dinero en meses. Pero igual te toca por la aplicación tributaria cada mes, cada 3 meses. O sea, Además, si el empresario sí que efectivamente genera facturas, no quiere decir que lo que facturó es lo que va a tributar, porque tenemos esos gastos que tenemos ahí. Entonces, el empresario puede ser que en los 2, 3 primeros meses o periodos
los gastos estén por encima de los ingresos, pues en el momento que estemos presentando las autoliquidaciones, pues nos vamos a ir a cero y no vamos a tener que pagar esos impuestos porque no estoy generando beneficios. Hay que recordar que la tributación en el IRPF se paga es por beneficios, no por facturación. Claro. ¿Qué tal te parece esta nueva influencer que se ha hecho muy conocida, tiene 10 millones de reproducciones en nada, en menos de unas 3 semanas que esto está un poco de moda, por decirlo de internet? A ver, lo bueno de las redes sociales es que con un video se puede hacer viral y empezar a monetizar. Mm. Eso es lo que te quiero preguntar. Los, in- los influencers que monetizan, por ejemplo, en el caso de ella, que es una influencer de la música, donde utiliza sus propios medios, donde hace la producción ella misma, en este caso, ¿cómo lo hacemos? ¿Con entidades mercantiles o como profesional, cuenta propia persona física? Es que todo el tiempo hemos hablado de personas físicas y no me queda claro literalmente eso. A ver, esto es una batalla constante con la agencia tributaria, las consultas vinculantes, el si yo soy profesional y me puedo hacer una SL. Hay que tener extremadamente cuidado a la hora de montar esa estructura empresarial de SL y pasar de autónomo a SL. ¿Por qué? Porque se puede considerar como una sociedad interpuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy utilizando las herramientas o la estrategia fiscal de pasar a tributar una SL, que sabemos que los 2 primeros años tributan al 15% y después van a tributar al 25%, a estar tributando como autónomo, que vamos a tributar en la base del IRPF, que es progresivo, que podemos llegar a tramos del 47%. Un ejemplo puntual, un influencer que ya esté reconocido, que facture 1 millón de euros año, si nos vamos por el autónomo, puede estar pagando 470.000 euros fácil. En cambio, si lo llevamos por la SL, pues vamos a estar rondando el 25% que tenemos unos 200 en Que ahí es donde yo pregunto, porque por ejemplo, no conozco nada a esta chica ni nada, pero digo, si la producción de la música la hace otra persona, si ahí detrás un equipo, entonces hay una entidad mercantil por detrás, pero la imagen es ella. Ahí es donde entra la agencia tributaria a cuestionar estas sociedades interpuestas, porque voy a decir que si esta persona no existiera, no existiera este negocio. Entonces, muchos influencers, cuando se crean este tipo de sociedades, tienen que tener una estructura empresarial, tienen que tener una subordinación, tienen que tener unos trabajadores, tienen que tener unos medios materiales, tienen que tener una estructura como tal. No puede ser que el mismo influencer grabe el video, edite el video, monte una acción, oferte el video, haga la factura, cobre la factura, porque usted lo que está haciendo es poniendo una sociedad para tributar menos a través de esta figura. Que me causa mucha curiosidad siempre y siempre que veo que alguien a lo mejor tiene éxito en internet, que puede ser cada 3 semanas al mes, no lo sé cuánto, pero por ejemplo en el caso de ella, que a mí me parece que la creación musical tiene una meladura que yo digo, ¿cómo lo llevaría como persona física o como mercantil? Porque ¿quién cobra de todo esto? Ahora sí que vuelve famoso en Spotify que... No, es que sí, tenga en cuenta una cosa que a través del autónomo, el autónomo también puede Claro. tener sus medios materiales, puede tener su contratación, puede, o sea, puede hacer absolutamente lo que... Bueno, pero estamos hablando de la diferencia en dinero que tienes que pagar. Claro, entonces, en el momento que si se plantea constituir una sociedad, tiene que tener claro que la figura del influencer no lo tiene que ser un todo en la sociedad. Claro. ¿Quién toma las decisiones? Lo que acaba de decir es importante, creo. La estructura empresarial, quién lleva los recursos humanos, quién hace esto. Creo que toda esa estructura genera una solidez en que es una entidad mercantil y no un todo persona física simulando una mercantil. Claro, pero pongamos esa mercantil. Ese influencer ya no está. O sea, mercantil tiene sentido que siga funcionando, no. Entonces ahí es donde entramos a valorar realmente si las mercantiles son interpuestas o no. Porque la figura puntual, el centro de atención, el sol, es el influencer en ese negocio. Entonces el objetivo de la agencia tributaria es siempre desvirtuar que esa sociedad mercantil es 100% lícita y que no está haciendo ese entramado para disminuir la recaudación a través del IRPR. Entonces, por ejemplo, si una persona se quiere dedicar a esto, ¿tú qué le dirías o qué recomendación le harías para empezar que sea persona física?
Para empezar, siempre hay que hacer la declaración censal en la CLAN, en la agencia tributaria. Igual, ¿Como eso 25 o ya mercantil? no empezar como, a ver, es que va a depender. Yo no puedo decir, háganlo todos por esta línea, porque yo tengo que conocer la casuística de cada persona y cómo está estructurando su negocio. Pueden ser negocios que de entrada tengan plena validez por una sociedad mercantil y pueden ser influencers que efectivamente no pueden ir por entidad mercantil y toca ir directamente por los autónomos, por la parte del profesional. ¿Sí me entiende? Entonces, siempre tengo que valorar y ver qué guía o qué vía le es más favorable y qué no. Yo creo que ya para terminar este episodio, a mí me gustaría hablar de cuáles son las consecuencias, que es lo que principalmente importa a todos aquellos que hagan una actividad con ánimo de lucro, intentando hacer dinero, intentando tener ingresos, ya sea vía digital o no, porque al final son las mismas consecuencias. Si lo haces de forma digital, si no lo declaras, cuáles son las consecuencias que tendrías a futuro para frente a todas las tributaciones y frente a Hacienda o frente a lo que corresponda, ¿qué sería lo más grave que pasaría? Vale, esto aplica tanto para los influencers como para cualquier empresario. El artículo 198 de la Ley General Tributaria determina que los empresarios o las personas que no declaren tanto los molos censales como las autoriquidaciones, como las declaraciones de aduanas en tiempo y forma, se exponen a una multa pecuniaria de entre 200 y 400 euros, ¿vale? Seguido a esto, si la agencia tributaria en una comprobación o una inspección que ellos hagan llegan a determinar que viene ejerciendo una actividad de X tiempo, que debería ir constituido como un autónomo, le van a decir que esas autorizaciones que va a dejar presentar también están siendo objeto de una sanción. Entonces ya no solo tenemos una, sino digamos dos o tres atrás. Digamos que ya estamos a final de año y dicen que no, que ejerció la actividad desde el segundo trimestre. Entonces vamos a ver que cada 3 meses tenemos que presentar, hay que regularizarlas. Eso genera sanciones. Y piensan todas aquellas personas que estén invirtiendo en cámaras, en teléfonos, Y que toda esa factura no se las va a poder deducir. por supuesto, que a lo mejor terminan un poco más endeudados que al principio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las multas pueden dar hasta el 150% por periodo no tributado, ¿eh? Claro, le pueden hacer digamos, en la declaración de la renta, le pueden hacer una liquidación paralela y le pueden arrastrar todos esos ingresos que ha dejado de presentar. Segundo, hay que tener en cuenta, y eso es muy importante, los autónomos van a ser responsables de sus deudas presentes y futuras. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo hoy como autónomo genero una deuda, y no voy de la baja como autónomo ya no ejerzo más, esa deuda continúa hasta cuando yo no pague. Sí, yo creo que para terminar este episodio es muy importante que cuando vas a ejercer una actividad, cuando te propones emprender, yo creo que lo relevante no son los ingresos en un principio que genera, sino la continuidad, la permanencia y que realmente el objetivo final es volverte empresario o volverte de alguna manera profesional en lo que estás haciendo. Así que si lo haces con determinación, pues yo creo que la clave será asesorarte a tiempo, Para mí, el primer paso es un buen un buen asesoramiento, darte de alta, por supuesto, declarar la actividad y evitar cualquier tipo de sanción, evitar cualquier tipo de inconveniente para tu emprendimiento que al final funciona en un principio poco a poco, pero luego en objetivo final será ser grande, por supuesto, como cualquier tipo de actividad. Entonces, ¿qué consejo le darías a ese público que hoy nos está viendo y que necesita ese paso a seguir? Mi consejo más que todo es tener un buen asesor fiscal o un buen gestor que lo ayude y lo acompañe en toda la presentación, asesoramiento de su negocio en materia fiscal. Sí. Los autónomos, hacer el futuro presente de generar dinero de una forma muy escalonada y rápida, necesita un buen acompañamiento de un fiscalista, teniendo en cuenta que
toca muchísimos campos. Está la parte del IVA, la parte del IRPF, exportaciones, importaciones, intracomunitarias. Exoneraciones. Hay muchísimo que tienen que controlar. Ya sabes, un buen asesor fiscal, un buen gestor administrativo, colegiado. Si es tu caso y ahora en adelante vas a empezar con esa actividad que tanto quieres y además que está muy bien porque ahora es ilimitada las opciones que tienes en internet, pues asesórate con un experto y el inicio siempre va a marcar la diferencia.